retornamos entonces con el segundo y tercer tema. No importa que no hemos cumplido bien, yo quería ya haber iniciado esta parte en el bloque anterior, pero no importa. Creo que sentar las bases de la etopolítica del Estado es fundamental. Es decir, insisto en esta necesidad de desvincular la política de la cochinada, de la suciedad y la necesidad de involucrar a la gente en el noble ejercicio de la participación ciudadana y de la política. Decíamos que el poder es necesario, ¿no? En este segundo tema, el título del tema es Origen del poder y vamos a ver el poder sagrado y el poder laico. Es muy importante esto porque estos paradigmas del que el poder viene de Dios y que viene del pueblo todavía están en pelea en el mundo actual, ¿no? Si conocemos la historia, la evolución del origen y el ejercicio del poder, vemos que hay en el ser humano una necesidad de orden, de códigos de convivencia, ¿no es cierto? Y nos preguntamos, bueno, ¿cómo se organizaba, de dónde venía el origen del poder en las sociedades premodernas? Porque en las sociedades modernas del Estado democrático, de la democracia, etcétera, es una experiencia nueva, no tiene más de 300 años, ¿no? En cambio, durante miles de años, el poder ha estado constituido y fundado en el poder sagrado de las religiones, ¿verdad? Claro que este poder sagrado luego ha sido utilizado para generar grupos dominantes, castas, grupos de poder, etcétera. Pero en el fondo, lo importante es que haya, como diría Hobbes, un gobernante legítimo y que pueda ser viable el bienestar del pueblo, el cumplimiento de las leyes, etcétera, ¿no? Entonces, en las sociedades premodernas, el origen del poder viene de los dioses, viene del orden creado por los dioses, narrados en los mitos y en historias, en relatos fabulosos, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que la justificación del poder tiene de alguna manera la misma necesidad, sea que se base en un orden sagrado, instituido por los dioses o en un orden respetado, instituido por la comunidad a través del pacto social. O sea, tiene que haber un origen del poder. Entonces, para entender un poquito el origen, de dónde venía el poder, las leyes en las sociedades premodernas, que hoy todavía existen, no solo en el mundo islámico existen una serie de teocracias gobernadas por la ley del Corán, ¿no? Por lo tanto, los gobiernos de Irán, de muchos gobiernos árabes, los gobernantes tienen su poder en base del Corán, del libro sagrado y de la voluntad de Alá, ¿no? Entonces, no es poca cosa. Son miles de seres humanos que viven bajo estos regímenes todavía sacralizados, ¿no? Claro que hay ciertas particularidades que han modernizado también esta situación, ¿no? Por ejemplo, cuando hace poco tiempo los norteamericanos mataron a un héroe iraní, a un militar iraní que tenía mucho aprecio, la población iraní salió a pedir la cabeza del ayatolá. O sea, tampoco es que el poder sagrado los hace a los gobernantes
dominadores absolutos, ¿no? Hay ciertos controles, ciertas normas. Pero pensemos también todavía en muchas comunidades eh, ancestrales. Todavía son gobernadas por esta idea de que la naturaleza, el cosmos, los espíritus otorgan a los ancianos, a los chamanes, un conocimiento, un poder sobre la naturaleza y también sobre la comunidad, ¿no? Hay un cierto eh, orden sagrado ahí, ¿no? Y lo tenemos también en la Iglesia Católica. ¿Cuántos católicos siguen pensando pues que el poder viene de Dios, el poder del padre de familia viene de Dios, porque así ha instituido Dios un modelo patriarcal en el que el padre de familia tiene autoridad? Dios ha hecho la familia y ha dado al padre el poder. Sí, ese es un concepto sagrado, del poder sagrado, ¿no? Y por eso muchos de nuestros políticos recurren muchas veces a estas motivaciones religiosas, ¿no? Hay muchos presidentes en Centroamérica, por ejemplo, esto es una tentación muy fuerte de los evangélicos, ¿no? De elegir a un evangélico y creer que porque es buena persona, porque se ha convertido al evangelio, ya pues su poder está garantizado por la divinidad, ¿no? Eh, ahí también, o cuando decimos, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, estamos dividiendo el poder humano en dos secciones, un poder sagrado que es espiritual, que reina en los corazones y en las familias, y otro poder externo, político, laico, ¿no? Entonces, no es que ya estamos en la modernidad y que el poder sagrado ha desaparecido. Sigue vigente en muchos países, incluso donde ya no hay dioses. Sin embargo, está gobernada por grupos, líderes familiares, ideológicos, sacralizados, como Japón o Corea del Norte, por ejemplo. Cuando Estados Unidos arrojó la bomba atómica sobre Japón, pues por primera vez el emperador Hirohito de Japón salió a decir, apareció en público primero, porque nunca aparecía en público, era un ser misterioso, sagrado, recluido en sus palacios, gobernando a través de sus siervos, ¿no? Y cuando apareció en público fue para decir que no era divino, que la derrota de Japón, claro, esto supuso un, un, un trauma tremendo en el pueblo japonés, que consideraba pues a su Dios divino, y como estaban protegidos por Dios no podían perder la guerra, ¿no? En Corea del Norte hoy día tenemos un líder familiar, asimismo, que es un ser, ya no está basado en el poder divino, pero sin embargo exige para sí mismo y para su familia un respeto absoluto, cuasi divino, ¿no? Bien, por eso es interesante que ahora leamos con detención el famoso código de Hammurabi, datado en el 1750 a.C., ¿no? Y yo quisiera que ustedes, si tienen delante el documento que les hicimos llegar, leamos juntos, ¿verdad? Voy a ir explicando algunos términos que pueden ser eh, extraños para nosotros. Los nombres raros que aparecen aquí van a ser nombres de dioses, de templos, de ciudades, ¿no? Los nombres raros. Las demás cosas, si quitamos esos nombres raros, van a ver que es un lenguaje político, ¿no? Entonces dice, cuando Anum el Altísimo y el Divino Enlil, Señor de los cielos y de la tierra, que prescribe los destinos del país, otorgó al divino Marduk, el primogénito del dios Ea, la categoría de soberano de todo el pueblo, y lo magnificaron.
E impusieron a Babilonia, la ciudad, su sublime nombre y la hicieron la más poderosa de los 4 cuadrantes, cuando en su seno aseguraron a Marduk un reino eterno de cimientos tan sólidos como el cielo y la tierra. Entonces, hasta aquí tenemos el mito cosmogónico, ¿no? Hay que saber que la primera generación de dioses está formada por Anum, Enlil, Ea, que son la familia que dio a lugar al hijo primogénito, que es Marduk, ¿no? Y Marduk fue el que terminó de crear el mundo precisamente con la sangre de sus padres, creó el cielo, la tierra, y se convirtió en el soberano de todo. Pensemos un poco que este Dios de segunda generación, Marduk, ¿no? Es podemos decir, es el Dios que tiene el poder. Los otros dioses más antiguos ya medio se han jubilado, ¿no? Pero Marduk, que es el Dios reinante, ¿verdad? Es el que ha fundado Babilonia y el que ha creado el templo de Babilonia y el poder de Babilonia, ¿no? Eh, si lo comparamos con el cristianismo, veremos un poco parecido. Cristo es el rey, el soberano del mundo que Dios ha creado y su reino no tendrá fin. En la misa lo rezamos, de alguna manera cumple un poco el mismo papel, ¿no? Jesús es el que va a asegurar el orden del mundo, del universo, basado en los valores de la religión, ¿no? Ya vamos a ver cómo el rey Hammurabi, ¿no? Y aquí pasamos a la parte política del mito, ¿no? Sus mismos dioses, Marduk, heredero de los dioses, es el que me instituyeron también a mí, Hammurabi. Y aquí vamos a ver las características y las tareas que cumple el poder sagrado del rey Hammurabi. Fíjense cómo comienza llamándose, hay una abundancia de títulos. ¿Qué es Hammurabi? Príncipe devoto y respetuoso de los dioses. Para poder instaurar el orden que necesita el mundo, el propio príncipe debe respetar a los dioses y a las leyes divinas. ¿Para qué? Para que mostrase la equidad al país. Esto ya es política pura. Para que destruyese al malvado y al inicuo y para que el prepotente no oprimiese al débil. Chuta, esto es fantástico, porque fíjate tú que el poder de Hammurabi está instituido para crear un orden justo, para que yo, como el divino Shamash, el legislador, como divino legislador, o sea, que siendo Enlil, el antiguo Dios, el legislador, el que ha creado las leyes divinas, pero sin embargo ha otorgado a Hammurabi el poder legislativo. No solo el poder ejecutivo, también el poder legislativo y el poder judicial, ¿no? Todavía no existe la división de poderes, ¿no? Ya, para que apareciera sobre los cabezas negras. ¿Quiénes son estos cabezas negras? Son también unos seres míticos a quienes Marduk ha tenido que vencer como enemigos del cosmos para una especie de demonios, ¿no? Para que iluminara la tierra y para que promoviese el bienestar de la gente, ¿verdad? Los dioses son los que le han impuesto a Hammurabi el nombre, ¿verdad? El nombre, porque el nombre de Hammurabi es importantísimo porque significa precisamente gobernante, encarna la voluntad divina. El nombre de Hammurabi encarna la voluntad divina, ¿no? Fíjense que cuando San Pablo habla de Jesús, dice que a Jesús también se le ha dado un nombre sobre todo nombre, ¿no? Detrás de
toda religión existe una sacralidad del mediador, del intermediario entre el cielo y la tierra. En el caso de Moisés, Moisés también es el legislador del pueblo judío. En el caso del Islam, Mahoma es el legislador del pueblo judío, ¿verdad? Y claro, también en las ideologías, los fundadores, de alguna manera hay unas vacas sagradas, qué sé yo, Adam Smith, que escribió El Capital, o Carlos Marx, que escribió el Capital también, ¿no? Eh, bueno, Adam Smith no escribió El Capital, escribió La Prosperidad de las Naciones, ¿no? Entonces, son de alguna manera ciertos íconos que hacen de mediadores entre la verdad que permite el orden, ¿no? En el universo y en la comunidad. Bien, pues, ¿qué más dice Hammurabi de sí mismo? Que es el pastor elegido del divino Enlil, el acumulador de abundancia y de la opulencia. ¿Por qué? Porque estamos en la época ya de la sedentarización y el valor fundamental de la sedentarización, que es el cultivo de semillas, la domesticación de semillas de animales, la felicidad de un pueblo está en la abundancia de la comida, en la abundancia de la producción. Verán ustedes que esta idea de abundancia está presente en todas las culturas griegas y normalmente aquí aparece Ishtar, la esposa de Anum, la diosa Ishtar. Anum y Ishtar son los dioses de la fecundidad, los que garantizan la abundancia, la opulencia, ¿no es cierto? Y entonces él, Hammurabi, el prudente y obediente rey, al divino Shamash, a la divina legislación, los budistas dirían el dabar, la palabra, ¿no? La enseñanza. Los judíos hablarán del dabar, la palabra de Dios, es la legislación, los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, todo eso está en función de dice que Hammurabi es el suministrador de aguas de la abundancia a su pueblo. Ha acumulado abundancia para las ofrendas de los templos. Es el protector del país, ha reunido a las gentes dispersas, el que ha colmado de abundancia el templo de Engalmaj, el prudente, el perfecto, el que proveyó pastos y abrevaderos, el que suministró magnas ofrendas a Enninú, el príncipe piadoso, que hizo brillar el rostro divino, que preparó banquetes santos al divino Ninazú, el salvador del pueblo en la dificultad, el que consolidó sus cimientos en medio de Babilonia en paz, el pastor de la gente, cuyas obras son del agrado de la diosa Ishtar, el proclamador de la ley inmutable, el caudillo de los pueblos, el restaurador de su virtud protectora a la ciudad de Asur, el silenciador de rebeldes, el piadoso orante ante los grandes dioses, la semilla eterna de la realeza, semilla de una dinastía real, el rey poderoso, sol de Babilonia, que hace amanecer la luz sobre el país de Sumer y Akkad, rey sometedor de los 4 cuadrantes, el protegido de Ishtar, cuando Marduk me mandó a gobernar al pueblo, a enseñar la ley, el buen camino, yo hice de la verdad y de la equidad el asunto más importante. Me ocupé del bienestar del pueblo en aquellos días. Fíjense ustedes, esto es lo que dice esto es lo que se dice del presidente de Corea del Norte. Exactamente, sin términos religiosos, pero es lo mismo. El presidente de Corea del Norte, el Skoman Jong-un, pues él cumple el mismo papel divino que, que ocupa Hammurabi en la cultura acádico, en la cultura mesopotámica, ¿no? Y entonces, claro, este poder que viene de los dioses y que se configura alrededor de los templos y de la religión, ha funcionado durante miles de años.
Claro que han habido abusos, horrores, etcétera, pero fíjense ustedes que el espíritu, por eso estos grandes líderes, fundadores de civilizaciones, de ciudades, de pueblos, en ellos ha confluido esto que decíamos en el bloque anterior, de que de vez en cuando nace un ser extraordinario, un ser con una gran capacidad civilizatoria. Fíjense ustedes que en el mito del nacimiento del Incario se dice lo mismo de Manco Cápac y Mama Oglio. Ellos son seres bajados del cielo que han venido a civilizar a la humanidad, que todavía vivía en cuevas y comía carne cruda. Entonces, los grandes héroes míticos que están en el origen de las antiguas civilizaciones, ciertamente son líderes extraordinarios, gente con un acumulado de sabiduría, de prudencia, etcétera, ¿no? ¿Quién le puede negar a Hammurabi? ¿Qué país del mundo hoy día no estaría contento con tener un Hammurabi? Un hombre que hace justicia, que promueve el desarrollo del pueblo, que genera bienestar y abundancia, que lo defiende de sus enemigos, que garantiza el orden, que defiende la justicia social, que defiende a los pobres, que reprime el abuso de los prepotentes y que neutraliza la rebeldía de algunos que amenazan con el orden público, etcétera. Díganme ustedes, dichoso, por eso dice la Biblia, dichoso el pueblo que es gobernado por un hombre sabio. Pero claro, ahí viene el problema. El problema de esta sacralización del poder es que evidentemente neutraliza la participación ciudadana, neutraliza la capacidad de crítica y de cambio. ¿Por qué? Porque es un poder que está ya entronizado, sacralizado para siempre, para siempre. Y este rey que obviamente es consciente de sus valores, de su prudencia, de su sabiduría, quiere que a través de sus descendientes lo que él ha hecho dure para siempre. Hay una pretensión de eternidad, así como los dioses son eternos, entonces también el poder tiende a eternizarse. Recordemos el intento de nuestro presidente Correa de querer la reelección indefinida. ¿No es cierto? Es decir, hay una pretensión del gobernante de eternizar su obra. Y esto pasó en el imperio chino y en todos los imperios. ¿Qué pasa después? Aquí hay un problema. ¿Qué pasa después de la muerte del gran líder? Eh, Normalmente los hijos del líder que van a heredar el poder, educados en la abundancia, son unos desgraciados que se han acostumbrado a la vida fácil, que no ni tienen el genio, ni han heredado de sus padres ni la honestidad, ni la ética, ni la sabiduría, y simplemente heredan un poder que lo van a administrar en favor de sus propios intereses y pasiones. Y entonces, obviamente, el reino maravilloso erigido por sus padres se divide, empiezan las guerras civiles y a partir de eso pues empiezan procesos de desgaste. Por eso siempre creemos que en los orígenes hay un paraíso, ¿eh? Siempre el primer gobierno, el primer gobernante ha sido un paraíso. ¿Por qué? Porque los ideales estaban claros y el gobernante los ejerció con justicia. Pero luego ha venido el pecado. El paraíso terrenal se pierde, viene el mundo real, la realpolitik, donde el poder se corrompe, donde pues el poder se deslegitima o se deslegitima desde la justicia y desde la verdad, pero se sigue justificando desde la divinidad. Ah, yo soy el elegido de Dios, ¿verdad? Acuérdense cuando en el comienzo de la monarquía inglesa, en esa película
donde los escoceses luchan contra el rey inglés, logran una gran asamblea donde los campesinos y los habitantes le dicen al rey, mira, tú tienes que escribir una carta en la cual tú respetes nuestros derechos. Te vamos a apoyar como rey, pero tienes que respetar nuestros derechos. Y el rey se compromete. Pero después de haber ganado la guerra contra los franceses, el rey quema la carta que había escrito y dice, Dios me ha dado el poder, así que váyanse a la mierda. Ustedes y sus derechos. Aquí el rey soy yo y punto. Y ordena la perfección o la persecución. Ahí la película es el origen de Robin Hood, ¿no? Es decir, cuando el rey invoca la autoridad divina para hacer lo que le da la gana, para imponer su voluntad caprichosa, prepotente, desconociendo los derechos del pueblo y por lo tanto desconociendo la naturaleza del poder en la que fue investido para buscar el bien de la comunidad. Y entonces, claro, esto provoca revoluciones, provoca guerras, provoca desestabilizaciones. Es decir, en el pasado, a pesar de que el poder está legitimado por la religión, por la divinidad, ¿no es cierto? Entonces, tenemos aquí las debilidades de este régimen, ¿no? El origen del poder sagrado tiene muchas limitaciones. Lo primero es que el mito liga de manera indisoluble la creación y el orden del cosmos. ¿eh? Eh, por eso el trono no puede quedar vacante. Por eso, no sé si ustedes han visto en las películas cuando muere el rey y le sucede el nuevo rey, se grita, el rey ha muerto, vive el rey. O sea, el rey que acaba de morir ha muerto, pero enseguida, sin espacio de tiempo, viva el rey. Ya tenemos al nuevo rey. ¿Por qué? Porque si entre el rey que ha muerto y el rey que asume queda un hueco vacío, hay un vacío de poder. Y entonces el cosmos se desquicia en las tribus africanas, por ejemplo, y no solo cuando son reyes grandes, de grandes posiciones, no, en las tribus, cuando el príncipe, el rey de la tribu muere, eh, los, las fuerzas del caos amenazan la sociedad y por lo tanto hay que elegir inmediatamente al soberano. ¿Por qué? Eso pasa también. Por eso el problema de cuando no está bien organizada los procesos electorales y los gobernantes se suceden en medio de manejos oscuros, de posibles fraudes, etcétera. Entonces, estamos promoviendo la posibilidad, si un gobernante no es elegido con legitimidad, entonces el caos siempre está, decimos hoy día, la gobernabilidad. ¿Qué es lo contrario a la gobernabilidad? El caos. La incapacidad del gobernante de que su autoridad sea reconocida. Entonces, en los gobiernos premodernos es importantísimo que la autoridad no quede un vacío de poder entre el rey que muere y el rey que es ascendido al trono. Normalmente se lo coge, se lo sienta en la silla y se lo levanta en la silla y se lo muestra al pueblo, ¿no? Y entonces ahí se grita, el rey ha muerto, vive el rey. No basta con que el rey sea el hijo o el sucesor designado, sino tiene que ser entronizado y levantado en alto, ¿verdad? Por esto Jesús en su resurrección ha sido también entronizado y levantado a los cielos. Y lo mismo le pasa a Mahoma y les pasa a todos los fundadores de las religiones, ¿no? Porque tiene que haber un poder que garantiza el orden cósmico, el orden cósmico. Por eso también respetar las leyes de la naturaleza hoy día son importantes para el orden cósmico. Hay mucha gente que dice, y no le falta razón, los más cristianos dirán que el COVID es un castigo divino
porque somos malos y no hemos cumplido y nos hemos vuelto muy mujeriegos y muy homosexuales y cosas por el estilo. En cambio, los ecologistas nos dirán porque hemos hecho daño a la madre naturaleza, pero en el fondo es lo mismo. No hemos respetado el supuesto orden cósmico y entonces el cosmos se desquicia. Por eso también hoy necesitamos una nueva fuerza civilizadora que después del COVID nos ayuda a instaurar un nuevo orden mundial más respetuoso de la naturaleza. No es posible seguir depredando la naturaleza como lo hacemos ahora. Fíjense que esto en el pasado tenía su fundamento y lo tiene también ahora. Bien, en tercer lugar, ¿qué cosa? En segundo lugar, el flujo de la energía sagrada que el cielo transmite a la tierra para la vida, estaciones, lluvia, agua, producción, se garantiza a través del culto oficial e ininterrumpido del tiempo del dios o de los dioses de la fecundidad. En este caso, sobre todo de la diosa Ishtar, ¿no? El rey, hijo de la divinidad, es también el sumo sacerdote de un cuerpo sacerdotal y de funcionarios del templo. Hammurabi es el proveedor y el orante principal de esta liturgia de los dioses. Esto está muy presente también. Fíjense que en las ciudades griegas, en la liturgia, que hoy hablamos de una liturgia cuando hablamos de cosas que se hacen en el templo, en la iglesia, la liturgia, había una liturgia oficial de las autoridades de la ciudad de Atenas, que cada año, con motivo de la fundación de Atenas, iban al templo de Atenas a ofrecer los sacrificios. ¿Para qué? Para garantizar la prosperidad de la ciudad. Hoy día, ¿qué hacemos nosotros? Celebramos el Día de la Independencia de Cuenca, el Te Deum en la catedral. La misma historia. ¿Por qué? Porque mediante el culto estamos impetrando las bendiciones de los dioses a través de las ofrendas que hacemos. ¿Eh? Y lo hacemos también ahora en los calendarios laicos, cuando conmemoramos la batalla del Pichincha, llevamos al monumento una ofrenda floral. Bueno, ¿qué estamos diciendo? Recordando el pasado para que ese pasado glorioso pues nos siga inspirando y protegiendo y nos siga animando en la construcción de la libertad y de un país libre e independiente, ¿no? Entonces, fíjense, esta vinculación del poder sagrado con lo religioso, con el templo, ¿no? Eh, Monseñor Luna hizo un inventario de cuántas fiestas habían en el Azuay, fiestas religiosas, y fíjense ustedes que creo que llegó a registrar más de 1,200 fiestas en el año. En torno de esas fiestas se mueve la gente, las ferias, en fin, todo gira en torno de la fiesta religiosa. En Cuenca, el Corpus Christi, la Semana Santa, en fin, el niño viajero, ahora el niño migrante. Fíjense cómo esta relación de bendiciones, ¿no? Bendiciones, el pueblo sigue siendo muy creyente y cree mucho que la bendición, la felicidad, la prosperidad depende de nuestras relaciones culturales con los demás. Muchos de nuestros gobernantes saben que han estudiado en muchas universidades y se han vuelto ateos, agnósticos. Claro, gobiernan, se ríen un poco de la fe popular, asisten a todas las misas, a todas las reuniones, pero se pasan por el trasero las leyes divinas, ¿no es cierto? Porque ellos ya están en otro patín, están en el paradigma postmoderno, científico, los dioses han muerto, no existen, entonces, vaya, hay que tolerar que la gente con poca formación todavía sigue creyendo en los dioses. Esa es la realidad, ¿no? De que muchos de nuestros gobernantes son devotos estratégicos. Van a las iglesias, nuestro amigo ahora gobernante de México, AMLO, él
Es justo, fíjate que es curioso México. En México era un país anticlerical, prohibía a los curas salir a las calles vestidos de curas, prohibido el Estado laico, no se puede poner un crucifijo en las iglesias. Sin embargo, el pueblo mexicano es tan devoto, tan amante y creyente de la Virgen de, de Guadalupe, que hasta los evangélicos tienen que tener una Virgen de Guadalupe. Y entonces el AMLO, el presidente de México, igual va al culto evangélico, igual va al culto ancestral, a la fiesta de la diosa de la Santa Muerte, igual va a la misa del obispo, en fin. Pero en el fondo no creen nada, ¿verdad? Creen la política y punto, ¿no es cierto? Pero la gente no. Y hoy día es muy peligroso porque mucha gente de la derecha o de la izquierda puede utilizar estos mecanismos religiosos mesiánicos para sus campañas políticas, ¿verdad? El uso de la religión para, para el manejo político. Yo me acuerdo que cuando era párroco de San Joaquín y se intentaba construir una autopista que no había razón de ser y que iba a destruir la agricultura y los canales de riego, nos llegamos a acostar en la calle para que no pasen las máquinas. Y entonces el alcalde de Cuenca, que ahora ya hemos vuelto a ser medio amigos de la vejez, me dijo que yo era un cura que utilizaba la religión para la política. No, yo estaba apoyando lo que la gente decía. Pero claro, yo le contesté a este alcalde, le dije, mire, señor alcalde, usted sabe muy bien que usted es compadre de bautismo de casi todos los presidentes de las juntas parroquiales. Entonces no me venga a decir a mí que yo uso la religión para soliviantar a la gente. Usted ha hecho alianzas religiosas a través del compadrazgo con todos sus seguidores políticos. Así que no me venga con pendejadas. Esa es la realidad. Y entre nosotros puede ser que sea más importante la relación de compadrazgo entre el alcalde y algunos de sus funcionarios y algunos de sus seguidores, ¿no es cierto? Y mucho se usa la religión. Yo te construyo la capilla, yo te doy un poquito, te concedo ciertas cosas, y entonces también a través del sentimiento religioso se puede conquistar el clientelismo religioso. Recordemos que en el pasado, pues la Iglesia Católica ecuatoriana era un poder ligado a los partidos de derecha. ¿Quién decidía por quién hay que votar? El padrecito. Al otro lado estaban los liberales, que querían un Estado laico. El gran impulsor del Estado laico fue, como saben ustedes, nuestro Eloy Alfaro. En Cuenca, por ejemplo, Peralta, ¿no? Peralta, que fíjense ustedes, que tenía fama de come curas. Sin embargo, debemos saber que Peralta, siendo un hombre crítico frente a la religión, él le sustentó con su dinero al obispo de Cuenca, que quedó en la miseria una vez que terminó su episcopado. O sea, lo importante acá no es tanto ser creyente o no creyente, lo importante es ser un hombre justo y bueno, sobre todo en lo que respecta al tema de la política. Devotos de mierda hay y ateos de mierda también. Es decir, no garantiza ni el ateísmo ni la creencia garantiza la justicia del gobernante ni la bondad de un gobierno. No debemos dejarnos de engañar por esos presupuestos. No, pero es que él es creyente. Yo suelo decir, un creyente fanático es el mayor de los peligros. A veces me dicen, pero Pasito, es que yo creo en Dios. ¿Y qué? ¿Y qué? No, que tengas fe en Dios no me garantiza nada. Quiero ver qué haces, cuál es tu ética, cuáles son tus obras, porque en nombre de Dios también me puedes matar. En nombre de Dios también me puedes
joder la vida. Y las religiones, sabemos por la historia, en nombre del Dios celestial o en nombre del nuevo Dios humano, se han sacrificado millones de seres humanos. La Inquisición, el nazismo, el comunismo de Stalin, la revolución cultural de Mao, ¿no? Las dictaduras de América Latina, muy católicos, los militares hijos de su madre, ¿no? Pero, o sea, matar al enemigo es totalmente contradictorio con la ética. Reprimir e imposibilitar la libertad de opinión y de crítica y de juzgamiento que el pueblo tiene que hacer con sus gobernantes, eso es, sea que se apoye en lo religioso o en lo laico, no tiene sentido, ¿no? Bien, entonces, claro, está detrás del paraíso fundacional de todas estas culturas, pues tenemos esos problemas éticos, ontológicos, ¿no? La estructura de la sociedad sacralizada se vuelve piramidal, consagra las desigualdades, hay príncipes, sacerdotes, siervos, esclavos, y como es del orden sagrado, no se puede cambiar. La legitimación sagrada de la autoridad instaura un poder como indiscutible, lo que posibilita la arbitrariedad y la discrecionalidad del gobernante, ¿no es cierto? Dichoso si el pueblo es gobernado por un sabio, pero desgraciado cuando el poder cae en manos inicuas, porque ese inicuo está protegido por la sacralidad. Tercero, gobernantes y gobernados están sometidos al designio de los dioses, lo que deja fuera un poco el libre albedrío, la libertad. No, pues sí, ya el destino, Estados Unidos se cree destinado por Dios para ser el gran imperio y para joder al resto. Un poco estos encargos divinos, esta autoconciencia de que nosotros somos, nuestro Dios es mejor que el de los otros y por eso nosotros somos mejores, entonces nuestra verdad se impone, que esto está siempre ligado al tema de la colonialidad. El Dios colonial vence al Dios colonizado. La civilización colonizadora somete a la civilización, a la cultura colonizada. Claro que luego la cultura colonizada se venga de diversas maneras, ¿no? Pero bueno, entonces, de ahí hemos pasado pues al pacto social, ¿no? El pacto social. En la Revolución Francesa, se hace un acto fundamental con la toma de la Bastilla, que es la toma de la cárcel. Una cárcel es la cárcel, las notarías, eh, los lugares donde se ejerce el poder legal, son los íconos del poder. Las cárceles muestran justo que el que tiene poder te puede encarcelar, te puede fundir en la mazmorra, ¿no? Entonces, la Revolución Francesa comienza con la toma de la Bastilla, tomar una cárcel, ¿no? Es decir, negar al rey el poder de encarcelar. El pueblo se toma la justicia por su mano, recupera el poder judicial, el poder también de punición. Y luego hace un acto simbólico que termina con la idea de que el poder viene de Dios. Al sacrosanto rey de Francia, Luis no sé cuantitos, le cortan la cabeza a él, a su mujer, a los ministros, a todo el mundo. Es decir, el poder sagrado que viene de Dios se termina, ¿verdad? Y empieza otro duro camino para la construcción de un nuevo paradigma cuyo dogma fundamental es el poder viene del pueblo. Ese es el paradigma que ahora nos gobierna, ¿cierto? El poder ya no viene de Dios, viene del pueblo. Claro que en muchos países y culturas todavía
se dice que una parte viene de Dios y otra parte viene del pueblo, por supuesto. También existe en esta especie de paradigmas mixtos, ¿no? El poder religioso viene de Dios para los sacerdotes y el poder político viene del pueblo para los gobernantes elegidos, ¿no es cierto? Porque luego ya el ejecutivo elige, designa a dedo a sus funcionarios de alguna manera. Entonces, el Estado moderno, bajo este nuevo dogma, nace de la Revolución Francesa y se establece mediante un pacto social. El poder secular no religioso nace de la Constitución. Y de ahí han surgido monarquías parlamentarias, repúblicas unitarias, estados confederados, etcétera, ¿no? Desde lo ideológico, estados liberales y estados socialistas, estados socialdemócratas y estados capitalistas y estados autoritarios, pero todos ellos están basados en el dogma, en la nueva verdad de que el poder viene del pueblo. Sin embargo, ¿cómo viene del pueblo? ¿Cómo organizamos nosotros una asamblea con 15 millones de ecuatorianos reunidos, no sé, en algún lugar amplio y a todos los 15 millones les damos una tarjetita para que voten? No se puede. Entonces tiene que haber un sistema de delegación, de participación, etcétera, etcétera, que genera unos intermediarios, unos delegados del pueblo para que el poder se pueda viabilizar, ¿no es cierto? Pero en última instancia son las elecciones populares o las revueltas populares las que legitiman el poder. En estado normal, cuando las cosas funcionan, funcionan las elecciones. Y cuando eso no funciona, golpe de Estado y borrón y cuenta nueva. ¿No es cierto? La revolución. Cuando el Estado deja de satisfacer a un volumen importante de la gente, bueno, los que no están contentos arman una revolución y luego viene la contrarrevolución y luego viene la recontrarrevolución. Y claro, en todos estos procesos las ideologías se desgastan. Vemos lo que ha pasado en Centroamérica con la querida Nicaragua, que tanta esperanza nos daba de un modelo socialista, tolerante, donde incluso creyentes y no creyentes. Yo conocí a un pastor evangélico pentecostal que estuvo en la guerrilla, ¿no? Católicos, evangélicos, políticos, marxistas, socialistas, todos luchando contra el régimen autoritario, ¿no es cierto?, de las dictaduras y de la dependencia norteamericana para construir un país para los nicaragüenses, que ha terminado, fíjense ustedes, gobernado por una familia, marido y mujer, autoritaria, que fueron pilares de la revolución. Entonces, este desgaste, ¿no?, de las ideologías, este aferramiento al poder. Vemos que entonces los poderes modernos tampoco están libres de estas vicisitudes del orden sagrado que tiene prácticamente los poderes laicos tienen algunas virtudes que mejoran el poder sagrado, pero que tienen también problemas en su desarrollo, ¿no es cierto? Eh, Sobre todo siguen discutiéndose en el mundo los dos modelos, las dos utopías, la utopía capitalista, donde la libertad genera la abundancia que se le había encargado a Hammurabi, la abundancia de que hay agua, hay bienes para todos, 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 y Marx y Engels que en cambio propugnan que el poder debe estar encargado de impedir el abuso de los ricos sobre los pobres y
proscribir la injusticia y promover la igualdad, que se le encargó a Hammurabi. Vemos que, en definitiva, los viejos problemas subsisten, ¿no? Ahí tienen ustedes una larga historia de, digamos, un texto que recorre los avatares y miserias del Estado moderno, del Estado nacido del concepto laico de la Revolución Francesa, ¿no? Recordemos que la propia Revolución Francesa después instauró el régimen del terror y el nuevo hijo de la Revolución Francesa no fue nada más ni nada menos que un nuevo emperador, Napoleón. ¿Eh? O sea que la revolución salió chueca y muy pronto hubo una contrarrevolución y se reinstauraron las monarquías en Europa y lo viejo, decíamos en la conversación con ustedes, que lo viejo siempre quiere resurgir, no termina de morir, porque lo nuevo tampoco es la maravilla. Lo nuevo también se presenta siempre con falencias, se presenta con imperfecciones. No hay nada perfecto y por eso también en política hay que ser mesurados, hay que ser no tolerantes con la corrupción y con la injusticia, pero tampoco podemos ser maximalistas y exigir de nuestras autoridades la pureza y la perfección absoluta. No, la política, la realpolitik, como es un producto no divino, sino humano, está lleno de las limitaciones de las propias estructuras sociales, económicas, culturales de los pueblos. Cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Si nuestra vida cultural política a nivel de la sociedad es pobre, es inmadura, claro, quisiéramos tener ese rey sabio, que no fue, por cierto, ni el príncipe guerrero que dicen que fue Correa, ni el rey sabio que dicen que iba a ser Lenín Moreno, pues no lo es. Y entonces tenemos unos gobiernos que al final, esto es lo triste, terminamos limpiándonos del trasero con los gobiernos que tenemos. Y eso desacredita la política, desacredita el propio régimen democrático y no falta quien enseguida sale a decir, aquí lo que necesitamos es mano dura, necesitamos un Pinochet. Yo recuerdo que eso le pedían a Correa y le aplaudían porque Correa era, es decir, ese estilo de gobierno en la que la personalidad fuerte se impone, manda la mierda a todo el mundo y aquí se dice y se hace lo que yo digo y punto. No, claro. Y la gente que no es políticamente madura prefiere que le manden, prefiere que le den haciendo, prefieren que alguien resuelva los problemas para yo poder irme de paseo al cine, pegarme mis fiestitas, mis borracheritas, hacer mis amorcitos con la propia, con la ajena, en fin, que tener mi platita, sea como sea, pero hay el gobierno, ¿no? Entonces, cada cultura, cada civilización tiene el gobierno que se merece. No podemos esperar mejores cosas de los gobiernos cuando nosotros mismos no hacemos mejores cosas por tenerlos, ¿no? Entonces, ahí hay una especie de retroalimentación. Un buen gobierno generará políticas que mejoran la cultura política del pueblo y un pueblo que madura políticamente garantizará la calidad y la capacidad de sus nuevos gobernantes. Y entonces así, de arriba para abajo y de abajo para arriba, iremos madurando, creciendo a lo largo de años, a lo largo de siglos. Fíjense ustedes, ahí cito yo los problemas, por ejemplo, de la unidad europea. Europa se ha pasado 2000 años en guerras, sacándose la madre entre reinos,
en la época feudal, en la Edad Media, después 2 guerras mundiales y tal. Y recién ahora, hace 40 años, se empieza a hablar de la Unión Europea. ¿Mm? En 1933 los países europeos inician el camino hacia la construcción de la Unidad Europea, pero lograr una moneda común, el famoso, la frontera común, en fin, la solidaridad, ciertas leyes, el Parlamento Europeo, eso es mucho más reciente, ¿no? Y sin embargo, pues fíjense ustedes que ahora Inglaterra se sale de esa Europa mediante el Brexit, ¿no? Y claro, en este momento Europa está muy jodida. Está, dicen los analistas, llamada a convertirse en un apéndice del gran continente euroasiático. Porque en realidad es Europa una chica península, ¿no? Que llegó a gobernar el mundo, pero en el fondo la inmensa China, la inmensa India y la inmensa Rusia, bueno, son realidades que van a terminar haciendo que Europa sea eso, una pequeña península del enorme continente euroasiático, más, más África. Y nosotros en América Latina somos asunto de otro costal. Y en el mundo nuevo, América del Norte, América del Sur, estamos en otro espacio geopolítico, ¿no? Bueno, otro avatar del modelo socialista es precisamente la caída del muro de Berlín, ¿no? ¿Por qué se cayó el muro? ¿Por qué se deshizo la URSS? ¿Por qué? Porque el partido, a ver, Marx dijo que el Mesías salvador del mundo sería el Mesías proletariado. La dictadura del proletariado alumbraría el nuevo orden mundial de justicia, etc. Luego, como vieron que los proletarios no estaban muy bien, pues y que los campesinos peor, porque resulta que el primer lugar donde se implanta el comunismo es en Rusia, donde no habían proletarios, sino campesinos. Y entonces dicen, no, 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 tiene que haber una élite que gobierne. Y entonces, ¿cuál es esa élite? El partido. ¿Quién va a salvar al mundo? El Partido Comunista. Pero luego el Partido Comunista se corrompe, se vuelve también tal, y entonces se enquista y ya no piensa, se vuelven dogmáticos, repiten las enseñanzas no de Marx, sino de Lenin y de Stalin, y entonces aparece los intelectuales, esto lo hizo Gramsci, ¿no? ¿Quiénes son los salvadores del mundo? Los intelectuales orgánicos. ¿Quiénes son los intelectuales orgánicos? Los académicos, los estudiosos izquierdistas que acompañan al pueblo y le dan diciendo un poco, ponen en boca del pueblo lo que tienen que decir, recogen un poco las aspiraciones del pueblo y entonces se convierte el discurso de izquierda, ¿no? Esto se ha vivido mucho en nuestras universidades, en nuestros movimientos de izquierda, los intelectuales orgánicos, ¿no? Son aquellos que ponen su conocimiento al servicio de la revolución. Viven muy bien, ganan buenos sueldos, tienen una vida muy distinta de los proletarios, pero están con ellos, ¿verdad? Bueno, capitalismo, ¿en qué hemos redundando? Capitalismo salvaje, por un lado, dictaduras totalitarias, todas ellas son patologías del Estado laico. El fin justifica los medios, se obligan a sacrificar valores y necesidades de la población en general para los estamentos más débiles o alejados del centro del poder. Se apuesta a la mano invisible del mercado, a la competitividad, al autoritarismo o a la restricción de derechos. ¿Para qué? Para salvar el poder, para garantizar que un cierto grupo que ha logrado el poder se mantenga y pueda usufructar del poder. Entonces, fíjense ustedes que el hecho de que vivamos en un Estado laico no nos garantiza haber superado los problemas de la política que podíamos criticar en ese paradigma sagrado de que el poder viene de Dios. Evidentemente,
Algunas cosas hemos mejorado, obviamente. Es decir, una cosa que ya no podemos seguir justificando y seguir manteniendo es que los dioses, las religiones puedan ser justificadoras y legitimadoras de la injusticia, de la mentira, de la prepotencia y un apelo a la obediencia del pueblo al poder sagrado o al poder de los dioses. Eso sí que hay, está bastante desterrado del mundo, aunque todavía existe. Pero de todas maneras, tenemos que ir a la maduración del Estado laico. Hoy enfrentamos la complejidad de la aldea global, la persistencia de la pobreza, el agotamiento de las riquezas del planeta, el poder del crimen organizado, ¿no es cierto? Las tentaciones de soberbia, vanidad, codicia, afán de dominio y respeto al otro, se anida en la psiquis de los humanos, de los partidos, de los grupos sociales, ¿no? Seguimos. Por eso, así como decíamos que la ética es una tarea permanente, pues también la construcción del Estado laico es un problema permanente. Bien, y con ello vamos a pasar rápidamente al último tema, que, del que hablamos precisamente y profundizamos en el Estado laico, ¿no? El Estado laico, la ética laica. Y en me baso en este escrito de Yuval Noah Harari, profesor de historia de la Universidad Hebrea, ¿no? Él dice pues que a veces pensamos que el Estado laico es identificado con el Estado anticlerical y poco ético, en fin, el Estado laico es viva la pepa, ¿no? Como decía, a ver, este paradigma de nuestros políticos que se alquilan una suite para fornicar y para hacer negocios sucios y para beber trago. O sea, ese no es el Estado laico, ¿no? Ese no es el Estado laico. Que todo buen político tiene por lo menos un amante, ese no es necesariamente el Estado laico, ¿no es cierto? El Estado laico se basa en el principio, ¿no es cierto?, de la tolerancia, ¿no? ¿Qué significa ser laico? Dice Harari. La ciencia no se define a veces como negación de la religión. Por tanto, a las personas laicas se les caracteriza por lo que no creen y no hacen. Según esta definición, las personas seculares no creen en dioses ni ángeles, no van a la iglesia, no realizan rituales. De esta manera el mundo parece vacío, nihilista, amoral. El político laico es una caja vacía a la espera de ser llenado con algo, dice Harari, ¿no? Es triste que esta caricatura que hace Harari en muchos casos pueda ser verdad. En algunos de nuestros políticos vamos a buscar algún condumio y no encontramos nada. O ya está lleno de mierda. Pocas personas tienen simpatía por el Estado laico cuando se presenta al Estado laico como más bien un Estado amoral. Cuando todo lo contrario, el Estado laico tiene un alto ideal. El ideal laico tiene valores, ¿no es cierto? Y voy a repasar rápidamente estos valores. El ideal del Estado laico es un Estado que pueda organizarse de manera sensata, racional, usando la cabeza, el diálogo, sentándolo sobre bases de evidencia investigativa, científica, dejando espacios de discusión sobre lo que no hay acuerdo, afirmando aquellas cosas que ya son, digamos, aceptadas universalmente y dejando que las personas sean creativas, tomen iniciativas, crean lo que quieran,
que contribuyan con lo que creen y hacen al bien común y que no jodan y no se metan con el resto que no piensa como ellos. Entonces el Estado laico es un espacio de libertad. Es un espacio donde hay muy pocas cosas que están prohibidas. También en la religión, en realidad hay pocas cosas que están prohibidas. Luego nos hemos inventado una cantidad de pecados y de cosas y de pendejadas. Pero en definitiva, todo se resume para el Estado laico y para la religión en una misma frase. No hagas a otros lo que no quieres que hagan contigo, o haz a los demás lo que quisieras que los demás hagan contigo. En este punto, religión y política, Estado e iglesias están en el mismo camino. Y colaborar para que no hagamos a los demás lo que no queremos que nos hagan y que hagamos a los demás lo que sí queremos que nos hagan, es una tarea conjunta de colaboración entre todos los que hacen parte del Estado. Personas creyentes, personas no creyentes. Bueno, entonces, ¿cuál es, pues, el ideal de la ética laica? Les recomendé en la bibliografía, está el librito ¿En qué creen los que no creen? Que es una conversación entre un cardenal, Martini de Milán, y Umberto Eco. ¿Saben ustedes quién es? Un literato ateo. Es muy interesante, muy lindo ese libro escrito, respetuoso entre un ateo y un creyente, ¿no? Entonces, la verdad es un comportamiento, el comportamiento secular más importante es con la verdad, que se basa en la observación y en la evidencia, y no en la simple fe, en la simple opinión, en la simple creencia. Los seglares se esfuerzan para no confundir la verdad con la fe. Si tenemos una gran fe en algún relato, esto puede decirnos muchas cosas interesantes sobre nuestra psicología, sobre nuestra infancia, sobre nuestra estructura cerebral, pero no demuestra que el relato sea cierto al pie de la letra. A menudo se necesita una gran fe, justo cuando el relato no es cierto. Entonces, pensar que el mito de Hammurabi, de que el dios Enlil y el dios Marduk existen tal como se describe en el mito y que esa es la gran verdad, pues no. La gran verdad es que Hammurabi fue un rey sabio y que hizo muchas cosas bien. Entonces, eso es a lo que tenemos que atenernos. Para eso Dios mismo, si es que somos creyentes, nos ha dado la razón, pues, para que investiguemos, pensemos. Yo, fíjense que habiendo sido cura y sigo siendo creyente, sin embargo, debo decir que soy poco creyente, o mejor dicho, no soy crédulo. Uno de los problemas con la sacralización de la política es la credulidad. Ahí está el Mesías que nos va a salvar. Yo le creo, incluso las encuestas, fíjense. ¿Usted le cree a Lenín Moreno? ¿Usted le cree a Correa? ¿En qué se basa? En una simple apreciación subjetiva. Nadie va a estudiar, dice, no, sí, yo no creo en su palabra porque mire, me he leído todo lo que él prometió, luego he leído los informes de gobierno, he analizado, en fin, he estudiado, no sé cuánto, me paso la vida y mire, aquí están las mentiras, tal. No es que si creo o no creo, hay una verdad evidente. La verdad es evidente, no necesita de fe. Yo, un día les pregunto yo a los militares, ¿usted cree en el sol? Y me dice el coronel, sí, creo en el sol. Digo, no sea bruto, usted no cree en el sol sale todos los días, usted le ve. Lo que se ve no es objeto de fe. Creer es aceptar algo que no vemos. Y en ese sentido, la verdad laica es una verdad que tiene que ser evidenciada, que tiene que ser mostrada, que no se justifica con palabras y con argumentos de autoridad. Es que lo dijo el gran líder. No. El gran líder se va a la mierda. Aquí hay que mostrar
¿no es cierto? La ciencia recurre a antiguos huesos fosilizados, a observaciones, a tablas de estadísticas. Por eso, nuestros proyectos sociales, lo hemos venido viendo, necesitan partir del conocimiento de la realidad, no de suposiciones. Miren ustedes que la ciencia es humilde. La definición de la ciencia moderna, ahí está en el apunte que les mandé. ¿Cómo se define la ciencia moderna? Es la creencia de la comunidad científica que se adhiere a una gran teoría, que tiene algunas confirmaciones en hechos experimentales y que permite explicar y comprender el comportamiento del mundo, por lo menos hasta que no aparezca una mejor teoría. Ah, interesante. No es que el mundo laico se convierte en la nueva dogmática, pues, en el nuevo Dios, legitimador de una nueva verdad. No, nuestras verdades son provisionales y ahora lo vemos en medio del COVID, cómo la ciencia ha tenido que reconocer su humildad. No, no tenemos la información suficiente. ¿Qué pasa con ese pequeño bicho que es el COVID que anda por donde le da la gana, que se contagia como quiere, que en unos da unos síntomas, en otros otros, y que andan ahí los médicos y los científicos tratando de saber por dónde va y no sabemos? ¿Y cuál es el tratamiento? Y no sabemos. Y claro, cuando la gente cree en algo, se hacen colas. Ustedes verán que en las últimas noticias hay colas de cuadras, de kilómetros de peruanos comprando dióxido de cloro porque creen que esa fórmula les va a curar. ¿Hay evidencias? Alguna, evidentemente. Creer o no en el dióxido de cloro, pues pasa por creerle o no al señor Halker, que ha intentado luchar durante años contra el monopolio de las farmacéuticas y que él está convencido y dice tener pruebas y explica pruebas de cómo el dióxido de cloro ha curado a mucha gente de muchas cosas. A mí lo que me resulta sospechoso es que cure tantas cosas. Pero imagínate tú, la gente ya cree en el dióxido de cloro. Bueno, si alguien acepta que el dióxido de cloro es bueno para el tratamiento del COVID, deberá ser porque tiene evidencias en personas, en varias personas que conocen y que han sido ellos testigos de su curación y de su rehabilitación, pero simplemente porque las redes sociales lo dicen. Entonces, hoy día lo que está en las redes sociales es la verdad. Entonces, fíjense ustedes que la verdad es muy importante en la ética laica. No podemos comernos cuentos en la ética laica. Segundo, la compasión. Carajo. ¿Para qué decía Hammurabi que ha sido instituido? ¿Para qué? Porque en definitiva, la gente que ama a su pueblo quieren el bien de su pueblo. La gente sufre. Y hay que hacer el bien no porque un libro lo diga, porque si no haces el bien, Dios te va a castigar. No, no. Vamos a hacer el bien, a sentir amor por la humanidad, no porque eso lo mande Dios, sino porque es bueno para todos. Porque es bueno para todos. La compasión, esto de sentirnos solidarios con el planeta entero, con los animales, con los ecosistemas, eso es bueno para todos. No es que si haces el mal, Dios te castiga. Hombre, el Estado, si haces muy mal y dañas a los demás, el Estado te castiga. Te puede castigar, y hay estados que te ponen pena de muerte, cadena perpetua, 20, 30 años. No es pequeña el castigo. Suelen decir en algunos lugares, Dios perdona todo, pero
Ni el Estado debe perdonar, ni la madre naturaleza no perdona tampoco. ¿Ah? Sí, porque ahí está la diferencia entre la religión. La religión te invita a una recreación de tu propio interior, de que puedes haber sido el hijo de perra más grande del mundo, pero tienes chance. Te puedes cambiar y sentirte amado de Dios y perdonado, ¿verdad? También la sociedad, por eso se llaman las cárceles centros de rehabilitación, aunque se hayan convertido en universidades del crimen. Pero la intención del castigo siempre es correctiva, siempre es mejorativa, ¿no es cierto? Pero religión y política coinciden en que hay que actuar bien no por miedo al castigo, sino por amor al bienestar de los demás. Y eso se llama compasión. ¿Qué es compasión? Claro, el poder sagrado puede llevarnos al extremo de que matamos en nombre de Dios. Ese es el problema. También en nombre de la política a veces podemos hacer lo mismo. El paredón, la ejecución, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos tolerancia, necesitamos compasión, necesitamos desde la política ser tolerantes con problemas difíciles. ¿Eh? Ahí toca algunos temas que pueden ser discutibles del Harari, por ejemplo, las relaciones incestuosas, el problema del abuso sexual, en fin, el tema de la homosexualidad, etcétera. ¿Eh? Parte de la compasión es mirar a los seres humanos también con ojos de comprensión, intentar entender por qué se comportaron así y no simplemente acudir al castigo, sino siempre mirar a la rehabilitación. Bueno, gran valor de la ética pública, la igualdad. Hermanados en la verdad y en la compasión, la igualdad es fundamental. Todas las personas son iguales. Este es un principio fundamental de la ética laica. Nacen iguales, como decían los revolucionarios de hace 2 siglos, ¿no es cierto? El sufrimiento es del sufrimiento, da igual quien lo padezca, el saber es saber, con independencia de quien lo descubra. Entonces tenemos que exigir trato igual para todos. Podemos estar orgullosos de nuestra etnia, de nuestra religión, de nuestro club, pero eso no nos da superioridad sobre los demás. Por eso los exclusivismos, los complejos de superioridad que generan privilegios deben ser desterrados de la ética laica. La libertad. Bueno, no podemos buscar la verdad y la manera de acabar con el sufrimiento sin la libertad. Implantar la igualdad sin la libertad. Pues, yo tengo una hermana pequeñita que se llama Libertad, ¿no? Cuyo nombre escribo en las paredes cuando nadie me ve, en medio de las dictaduras, en medio del... Ahora mismo que estamos experimentando el encierro del COVID, ¿no? Está el encierro. ¿Cuánto afecta a los niños que no pueden salir a correr, ¿no? Que no pueden... estamos restringidos en nuestra libertad. Imagínense que esa restricción también, por eso la propaganda dice que si te pones la mascarilla, te tapas la boca, que no te calles. Es una propaganda que he visto en un programa de televisión de noticias. Que ponerte la careta, el tapabocas, no te calle. ¿Por qué? Puede ocurrir que en medio de la pandemia nos acostumbremos a callar, nos acostumbremos a... La libertad es irreverente. La libertad es irreverente. Es la fuente de la dignidad humana. Y entonces no podemos permitir por ninguna razón que las libertades se restrinjan. La valentía. La política y el mundo, también la religión, no es para cobardes.
Se requiere mucha valentía para luchar contra prejuicios, contra los regímenes opresivos, pero se necesita más valentía para admitir que no sabemos y aventurarnos a lo desconocido. La educación laica nos enseña que si ignoramos algo, no debemos tener miedo a reconocerlo y a buscar información. Incluso si creemos que sabemos algo, no deberíamos tener miedo a dudar de nuestras opiniones y a volver a comprobarlo. Por temor a lo desconocido, muchos de nosotros nos aferramos a respuestas falsas, poco claras. El miedo a lo desconocido, COVID, puede paralizarnos más que cualquier tirano. La sociedad humana, sin esta aventura de buscar, de proponer, de preguntar, de inventar, es decir, ahí tenemos que recuperar ese niño osado que debe haber dentro de nosotros, que siempre pregunta ¿y por qué? ¿Y cómo así? Porque cuando nos dicen, es que así es y punto, se jodió. Ya estamos aceptando una norma externa a nosotros que nos prohíbe pensar. Prohibido pensar. Por eso en la revolución de los jóvenes del 68 se decía prohibido prohibir. El CISEC dice que con lo único que no se puede ser tolerante es con la intolerancia. Tampoco es verdad que entonces todo vale y todo está bien y que todo es igual, que da lo mismo un artefacto auténtico hecho con las debidas exigencias técnicas o una imitación, una chapuza que tiene la misma cáscara, pero que, como algunos productos chinos que están hechos para consumidores baratos, que usas 2, 3 veces y se joden, ¿no es cierto? Entonces, no todo. También pasa en las religiones. Cierto que todas las religiones buscan a Dios, pero hay prácticas que son mejores que otras. Seguir tapando a las mujeres como mesas, como muebles, con mantas que les cubren desde la cabeza hasta los pies, no considero una buena práctica. Que se les haga la ablación del clítoris, tampoco considero una buena práctica, ¿no es cierto? Que te hagas volar las tripas con una bomba porque crees que te vas al cielo a tener un banquete con Alá y a tener 10 vírgenes para tu satisfacción sexual, tampoco creo que es una buena creencia, ¿no? Creo que también en el catolicismo creer que, no sé, algunas cosas que creemos, supersticiones que hemos introducido, ¿no? No hay que ser tan crédulos, ¿no? Entonces es importante la valentía que debe acompañar nuestra libertad. Responsabilidad. Esto sí. Trabaja mucho Harari el tema de la responsabilidad. El laico no cree que ningún poder superior se encargue del mundo, castigue a los malos, recompense a los justos y nos proteja del hambre, la peste o la guerra. No hay a quien echarle culpa de lo bueno y de lo malo que nos pasa, decía Humberto Eco. Esto no lo dice Harari, lo dice Eco. Y creo que está mal con K, es Eco nomás. De ahí que nosotros, mortales de carne y hueso, hemos de aceptar la responsabilidad por lo que sea que hagamos, no que hagamos, sino sea lo que hagamos y no hagamos. Sea por lo que caguemos y no caguemos también. Sea lo que hagamos y no hagamos. Si el mundo está lleno de desgracia, es nuestro deber encontrar soluciones. Debo decir, un presidente que llega al poder y dice, señores, lo siento, no puedo cumplir porque no me han dejado la mesa servida. ¿Para qué coño? ¿Para qué carajo se metió si no sabía en qué se metía? Los laicos se enorgullecen de los inmensos logros de las sociedades modernas, como de curar epidemias, dar de comer a hambrientos, llevar paz a grandes regiones del mundo. No necesitamos ningún protector divino para estos logros. Son los resultados de humanos que desarrollan su propio saber y compasión. Bueno,
El COVID nos ha hecho un poquito más humildes. Aquí Harari es un poco optimista, ¿no? Sí, la ciencia lo puede todo. Vemos que no lo puede todo. Y para eso no es que hay que necesariamente pedir que los dioses resuelvan el problema. Ayer leía yo una noticia de que no sé qué santuario de Italia han sacado para blandir la espada de San Miguel Arcángel contra la epidemia, que eso no se hacía desde la peste negra. ¿Ustedes creen que al COVID le importa un huevo si le blandan la espada del Arcángel San Gabriel o de San Miguel o de quien sea? Cierto que podemos encontrar en la fe y en la religión fuerza para no desesperarnos en medio de la angustia. Y debemos encontrar en Dios la fuerza para ser solidarios, para no caer en el egoísmo y el sálvese quien pueda. Si la fe nos ayuda a ser mejores seres humanos, por supuesto, pero no creer que mágicamente Dios nos va a resolver las cosas que nosotros nos negamos a afrontarlas por pereza, por cobardía. Entonces, responsabilidad. Y hacernos cargo de nuestros errores. Tiene Harari todo un capítulo, y lo resumo más abajo, que se dice hacerse cargo de la propia sombra. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué correísta furibundo se ha hecho cargo de la sombra del correísmo? ¿Qué correísta ha asumido los errores del cual los ecuatorianos hoy somos herederos trágicos? ¿Qué correísta? Toda la culpa la tiene el nuevo gobernante Lenín Moreno, que es un traidor, un hijo de perra. El señor Moreno no está dispuesto tampoco a reconocer los errores. Toda la culpa está en el señor Correa, que le dejó la mesa sin servir y que instituyó el gobierno corrupto, la estructura corrupta del gobierno, con quienes él sigue gobernando, porque son los que le apoyan, ¿no? Entonces, el tema de hacerse cargo de la propia sombra, de la responsabilidad. Yo les digo sinceramente, yo sí me he hecho cargo de haberle apoyado a Correa en los inicios. Yo estuve en la asamblea con mucha ilusión, pero he pagado caro esa ilusión. Me he quedado sin trabajo político y me he quedado sin trabajo en la iglesia. Y me he dedicado a ser un ciudadano libre pensador. He pagado. Y he tenido que decir dónde nos equivocamos, ¿verdad? Pero tengo compañeritos de la izquierda que siguen endiosando el proceso a la revolución ciudadana y no se hacen cargo de los errores. Nos cuesta. Siempre buscamos un chivo expiatorio para aceptar nuestra responsabilidad. Solidaridad. Aunque este valor del Estado laico no lo proclama mucho Harari, sin embargo, yo lo pongo. ¿Por qué? Porque en religión la solidaridad le llamamos caridad. Esta compasión que se traduce en compromiso de colaboración, atención al otro. Quizá el ejemplo clásico es el del buen samaritano, ¿no? Que se pone al servicio de una persona malherida con bienes de persona. Se compadece. La compasión no es solo, ay, pobrecito, ¿qué voy a hacer? ¿No es cierto? Con este hermano que tiene los mismos derechos que yo para que llegue a gozar de sus derechos tan plenamente como yo quisiera, ¿no? La compasión nos dispone a acercarnos al otro con simpatía, con tolerancia, pero la solidaridad, en cambio, nos llama al compromiso con el otro. Me implica en los problemas del otro. En este momento de la evolución planetaria, por ejemplo, hay que destacar esto de la economía del cuidado, que ha sido popularizado por las feministas del ecologismo feminista, ¿no? La economía del cuidado. La economía capitalista ni socialista valora el trabajo de la mamá en la casa, el cuidado de las madres,
la generosidad de la naturaleza que nos brinda gratuitamente agua, aire. No, no está en los balances económicos del mundo, ni en sus empresas eficientes. Hoy ya la solidaridad no, ya no solo se refiere a los seres humanos más desvalidos, se refiere a todos. Bien, hasta aquí llego porque creo que ya necesitamos de la autocrítica, ¿no es cierto? Está bastante explicado, reconocer y aceptar nuestra propia sombra y las conclusiones, ¿no? Bien, pues en la evaluación espero que puedan ustedes, pido perdón, me hubiera gustado dar un tiempo más para la conversación, pero claro, solo eran 3 temas muy largos y hemos tenido que meterlos en este tiempo relativamente corto. Gracias. Con todo estoy a la orden para cualquier cosa. Padre, muchas Sí. gracias. Voy a preguntar a los jóvenes que están presentes en la sala si alguien de ellos tiene alguna consulta o aporte. Muchas gracias. ¿Ánimo? Creo que ya están con hambre. Están ya con hambre, ya creo que, como decía, terminé durmiéndoles. No, más bien creo que reflexionando, porque han sido muchos aprendizajes, el tema de ética y política no siempre es trabajado, ¿no? Entonces, Ujú. por lo tanto, vienen muchas reflexiones porque viene desde un cambio personal hasta un cambio colectivo. Y como usted dijo en toda su exposición, ¿de qué nos vamos a quejar si nosotros mismos tampoco no aplicamos desde nuestra propia individualidad, ¿no? Entonces, creo que por ahí está sondando algunas situaciones reflexivas de cada uno. Bueno.